Continuamos con nuestras jornadas sobre economía circular, las segundas que organiza el diario.es, con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta jornada del diario.es. Vamos a empezar por economía circular, aunque esta semana ha tenido usted mucho debate público con la cuestión de los precios de alimentación, hablaremos de eso después. La semana pasada se constituyó en el Congreso de los Diputados la ponencia del proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. ¿Ahí va a haber posibilidad de que llegue la ley esta legislatura o se tendrá que quedar para la siguiente? No, yo creo que va, por supuesto, a concluir, espero y deseo, el trámite parlamentario muy pronto y que lo podamos tener en el Boletín Oficial del Estado, la ley para limitar la pérdida y el desperdicio alimentario, ¿no? De hecho, es uno de mis proyectos de ley favoritos. Aprobamos la ley de la cadena alimentaria, aprobamos la ley de la PAC. Hay una tercera ley en discusión, que es la de pesca sostenible e investigación pesquera. Y esta yo diría que es una ley que además debe suscitar, yo creo que algo que es extraordinario en España en este momento, que es bastante consenso, ¿no? Porque se puede estar o no de acuerdo en tal o cual aspecto y sin duda incorporar, como es lógico, enmiendas en el trámite parlamentario, pero me parece que es una ley que yo diría que en lo básico pues nos une, porque la alimentación... ¿Puede salir adelante con un apoyo yo creo por que encima sí, de los bloques espero y izquierda-derecha? deseo, pero sobre todo porque el tema es muy importante, ¿no? Tenemos en España aproximadamente, ha habido los datos de 2021, ¿no? Que es el último año que tenemos datos completos disponibles, dentro de poco tendremos los del año 22, pues prácticamente son 28 kilos o litros por año, por habitante, lo que malgastamos, es decir, lo que nuestros hogares y las familias pues no llega a ser alimentación o consumo humano, sino que se pierde de una forma u otra y yo siempre lo digo, el alimento más caro sin duda es el que acaba en la basura y yo creo que ahí hay una dimensión económica, social, medioambiental, porque estamos consumiendo, esta es una jornada sobre economía circular, hay que tenerlo muy claro, medios naturales y también un componente ético, ¿no? Un componente moral, ¿no? Dos referencias, ¿no? En este momento hablamos mucho de España, hablamos de alimentación en la Unión Europea, pero el problema se llama planeta, se llama mundo, ¿no? En este mundo, en este momento, después de la pandemia y como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, pues tenemos a más de 800 millones de personas en el mundo, aproximadamente un 10% de la población que sufre hambre o sufre malnutrición. Y de esos, aproximadamente unos 300 sufren un hambre severa, es decir, tienen riesgo de su vida. Yo creo que ese es un tema también de esa dimensión moral muy importante y este proyecto de ley además es inspirador, ¿no? Hace poco tuve una reunión con la comisaria europea, Kyriakides, preparando la presidencia española de la Unión Europea y me decía que una de las iniciativas, sin duda, hay legislación ya en Francia y en Italia, pero que va a inspirar la norma de la Comisión Europea, va a ser este proyecto de ley, con lo cual pues con mucho interés lo estoy siguiendo y yo creo y espero que sus señorías lo aprueben pronto. Hablaba antes de los kilos de comida que tiramos a la basura. El dato último es 1.245 millones de kilos de comida a la basura cada año. ¿Quién tiene más responsabilidad en este enorme desperdicio? Bueno, yo creo que ahí estamos hablando de consumo en el hogar. Sí. Estamos hablando de consumo en el hogar y estamos hablando, porque hay otro, el consumo extra hogar, es decir, el que se produce en el canal Horeca, pues tiene una contabilización distinta y un poquito más difícil. Lo que consumimos en los hogares, pues yo creo que somos responsables nosotros mismos, ¿no? De ahí la importancia no solo de la regulación legal, si a mí me parece que más que, esta no es una ley ya sé que hay gente que le gusta, ¿no? Pero para prohibir, ¿no? Esta es una ley para animar a la gente a que todos seamos más conscientes y apliquemos reglas que también, evidentemente, habrá sanciones de incumplimiento, pero básicamente es conseguir que los alimentos sirvan, evidentemente, para la alimentación humana, que es la máxima prioridad. Y por tanto, en ese sentido, esa es la clave. En los hogares, ¿qué se puede hacer? Pues yo creo que como todo el mundo hace, ¿no? Pues primero organización, después buena conservación y un tercer elemento muy interesante, que son
las fechas de caducidad y de consumo preferente. Este es un tema justamente la comisión, me lo decía la comisaria Kyriakides, va a presentar prácticamente de forma, esperamos, en los próximos semanas, meses, una propuesta legislativa que será examinada en presidencia española. Y es muy importante porque una cosa es la caducidad, es decir, cuando un alimento no está en condiciones de ser consumido, y una cosa distinta es lo referente al consumo preferente, ¿Y ahí se puede donde hay cambiar el márgenes, etiquetado ¿no? para que sea más claro y que los consumidores no confundan una cosa con la otra? Sí, yo creo que, bueno, vamos a ver, los consumidores efectivamente hay una labor de pedagogía a hacer, pero después muchas veces el consumo preferente, a veces en lugar de orientar, disuade. Es Sí. decir, alguien piensa que si se ha superado el consumo preferente, ese producto no puede ser utilizado para la alimentación humana, para una comida, y no es cierto, ¿no? Ahora, es verdad que también el consumo preferente es un elemento muy importante. Todo el mundo piensa que al aceite de oliva le pasa lo mismo que al vino, y no es así. No mejora con el No, tiempo. efectivamente, Se quiero decir, empeora. el vino está en barrica y tal, el aceite de oliva, sobre todo el virgen extra, es un alimento fantástico y es un alimento vivo, pero un alimento vivo que por eso hay que conservarlo en buenas condiciones, sobre todo de luminosidad y de humedad y demás, tiene una vida útil. Y efectivamente un virgen extra fantástico, y digo esto porque hay mercados en los cuales se paga mucho dinero, sobre todo de exportación, por el virgen extra puede alcanzar un nivel determinado, pero tiene efectivamente, depende de la cosecha y del tipo de aceituna, pero puede tener 18 meses aproximadamente o 24 de consumo preferente. ¿Después se puede consumir? Sí, pero evidentemente las características organolépticas que tenía al principio pues desaparecen o se disminuyen. Una de las consecuencias de esta última crisis tras la invasión de Ucrania es que los precios de los fertilizantes se han disparado en todo el mundo. ¿No es este contexto una buena oportunidad para apostar por la reutilización de los residuos para este uso? Sí, sin duda alguna. Pero aquí hay el corto, el medio y el largo, como en casi todo. El corto o el inmediato es que estamos con una necesidad absoluta de contrarrestar este incremento de precio de los fertilizantes. Es decir, los fertilizantes han aumentado mucho en precio, están vinculados sobre todo los nitrogenados al uso del gas y de la producción de amoníaco. También tenemos los fosfatados y las potasas, que son diferentes, pero tenemos además una dependencia muy grande. Piense usted que, por ejemplo, el 15% de los que se venden en el mundo tienen por origen Rusia y Bielorrusia. Si le suman la cifra de China, que a su vez ha prohibido la exportación de fertilizantes, en este momento está cerrada la exportación china, pues estaremos hablando de cifras que son muy importantes, que pueden llegar perfectamente al 35-40% de la producción mundial. ¿Qué significa eso? Que los precios han ido al alza. Ahora hemos tenido un problema muy serio y continuamos teniéndolo. Dice FAO, con razón, que si no se fertiliza adecuadamente una producción, estoy pensando sobre todo en el secano, pues puede disminuir un 20%, por ejemplo, el rendimiento, entre un 20 y un 30%. Esto nos puede parecer una estadística, pero en África provoca hambre. Y por tanto es un tema absolutamente clave. Nosotros en España hemos adoptado en el paquete de diciembre y esta misma semana, la semana pasada, lo comunicábamos por SMS a los beneficiarios. 250.000 agricultores van a recibir 300 millones de euros para compensar en parte ese incremento del precio de los fertilizantes. Y después viene el medio y largo. Y ahí estamos en una iniciativa llamada RENURE, en la que estamos trabajando con Países Bajos y con otros países de la Unión Europea para desarrollar sobre la base de estiércoles y purines debidamente tratados, pues un mecanismo para aprovechar lo que son subproductos de la producción animal en elementos que nos puedan servir de cara a la fertilización. Yo creo que el futuro está ahí. Yo creo que evidentemente tenemos no solo, ahora ya por ejemplo hay bioestimulantes que se utilizan de forma complementaria, por ejemplo algas, pero yo creo que es muy importante que en ese terreno continuemos avanzando para hacer efectivamente lo que es el tema del día, hacer plenamente circular la producción agroalimentaria. Ese es el gran paradigma. Estamos en un proceso que lo ha sido desde el neolítico, ¿verdad? Absolutamente lineal.
Aumenta la población en el mundo, ahora somos 8.000 millones, cada vez somos más gente en el planeta, más gente que tenemos que comer, por tanto, más gente que utilizamos en la producción de alimentos los medios naturales, y estos no son infinitos. Vale para el suelo, vale para el agua, vale para el aire, la biodiversidad y también incluso nuestro paisaje. Por tanto, esto es Y en ese muy sentido, importante ¿cómo ha hacerlo así, afectado ¿no? la subida de combustibles? Porque nosotros comemos, evidentemente no comemos combustibles fósiles, pero en el proceso alimentario el Sin combustible duda. fósil tiene una importancia muy grande, no solamente por el transporte, sino, por ejemplo, uno de los competidores del sector agricultor de la costa almeriense, de todo lo que es bajo plástico, son los invernaderos en Holanda, que con el gas y el precio del gas se han encontrado esta temporada con precios muy poco competitivos. ¿Cómo ha afectado todo ese mix Bueno, al, es muy al interesante sector en su pregunta. España? Es que como no llevo un guión previo, sino que lógicamente me inspira lo que usted me está preguntando, pues ya podría salir por varios lugares, ¿no? Vamos a ver, si es en lo inmediato, en una consecuencia que, por ejemplo, tiene que ver con algo que se habla mucho, que imagino que Sí, en esta conversación hablaremos, que es el precio de el los precio. alimentos. Porque una de las consecuencias es que, aparte de que ser excelentes los productos que producimos, pues en todo el sureste español, aparte de todo eso, es que son tremendamente competitivos, porque claro, los precios de los invernaderos pues de Holanda o otros países del centro norte de Europa se han tornado absolutamente no competitivos justamente por el Necesita tema calefacción, cosa que en del Almería precio y en Murcia no hace falta, del precio del o en gas, Huelva. ¿no? Y después, en cuanto al tema de las emisiones a la atmósfera, efectivamente, ese es un tema importante. Hay que situarlo en su contexto, ¿eh? Quiero decir, no estamos hablando ni de la industria pesada, ni estamos hablando de la circulación de los vehículos de transporte, ni estamos hablando de las viviendas, que son los mayores focos, evidentemente, de emisiones a la atmósfera, y hay que dejarlo absolutamente claro. Pero claro, aquí el sector primario, y me estoy refiriendo básicamente a agricultura y ganadería, si quiere podemos hablar aparte de pesca después, que es un tema distinto, pero agricultura y ganadería somos solución y problema. Yo diría que más solución que problema. Más solución, ¿por qué? No solo por los temas de captura de carbono y lo que indicábamos hace un momento, por ejemplo, del tratamiento de los subproductos, sino porque efectivamente la orientación hacia la sostenibilidad es también una buena noticia para la naturaleza en todos los aspectos, para los suelos, para el uso racional del agua. Esto merece una sesión monográfica, Sí, quiero decir, es un tema apasionante, como utilizar mejor a través del riego localizado, disminuir las dotaciones de agua en un contexto de menor pluviometría y de más elevadas temperaturas, también el uso de productos fitosanitarios. Por tanto, ahí podemos hacer mucho. Por ejemplo, no es casualidad, ¿no? En abril copresido junto al ministro chileno de Agricultura un gran encuentro que va a tener lugar en Santiago de Chile a nivel mundial sobre el tema de la agricultura con bajas emisiones a la atmósfera. Y en el mes de mayo, el mes siguiente, mi buen colega y amigo Tom Vilsack, el secretario norteamericano de Agricultura, convoca de una iniciativa de la cual España es partícipe, una alianza también por la agricultura sostenible, una conferencia en Washington. Por tanto, está claro que estamos tratando un tema que es de presente, que es de futuro, que tiene una dificultad respecto de otras transiciones. Y siempre, cuando hablamos de adaptar edificios, es necesaria una inversión, ¿no? Cuando hablamos de los modos de transporte, es necesaria una inversión, un cambio de tecnología y un cambio de hábitos nuestros como personas, ¿no? Como ciudadanos. Cuando hablamos del cambio de la transición en el sector primario, estamos hablando de un cambio infinitamente más profundo, porque estamos hablando de un cambio que no es solo sobre las condiciones de producción, sino también sobre los propios mecanismos de producción y sobre el oficio de agricultor o ganadero. Pondré un ejemplo justamente sobre otro sector, pero muy vinculado y al cual pues le tengo un gran afecto porque aparte es parte de mi responsabilidad, que es el sector pesquero, ¿no? En el sector pesquero, la pesca de hoy no tiene absolutamente nada que ver con la pesca que se hacía hace 20 años, ¿no? Ahora tenemos un rendimiento máximo sostenible según las zonas de pesca y las pesquerías.
Está prohibido el descarte, es decir, no podemos descartar aquella especie que no es principal en la captura, sino que tiene que desembarcarse para otros usos, por ejemplo, pues, harinas para alimentación animal u otros que se puedan utilizar. Es decir, la transición es una transición donde los actores son más, el cambio es probablemente más profundo. Cuando decía antes del Neolítico, a mí me encanta la historia de la humanidad, pero particularmente la historia del sector primario, ¿no? Y sabiendo cómo nos alimentamos, cómo se elaboran los alimentos, cómo se venden, cómo se cocinan, La civilización uno nació con la aprende cuál agricultura, es. no nació ni antes ni después. La No, civilización, entendida como la ciudad. no, sí, pero es apasionante, pero no olvidemos, ¿no? La alimentación ha acabado en guerras, a lo largo de la historia. Por tanto, que una guerra como la invasión rusa de Ucrania tenga consecuencias sobre la alimentación, yo lo denomino la geopolítica de la alimentación, pues no es casualidad, ¿no? Está todo vinculado. Los que dicen, bueno, pues este ministro no es político porque se dedica a una cosa que es muy técnica, yo digo que no. Yo digo que la alimentación está en el centro de la política, sin duda. Una de las consecuencias de la guerra y de la política en las últimas semanas es el tema de los precios de los alimentos. Recientemente usted se ha reunido con los representantes de los súper y de los hipermercados para pedirles que hagan más esfuerzos y que ayuden a los consumidores. Más allá de pedir esfuerzos a este sector, ¿qué más puede hacer el Gobierno para intentar limitar los precios? Quiero corregir esta. Sí, muchas gracias por su pregunta, pero quiero corregir, si me permite, enmendar su pregunta porque lo he visto en algún lugar. Yo no me he reunido con la distribución, yo me he reunido con el sector primario, agricultores, ganaderos, pescadores. Me he reunido con la industria y las cooperativas, con la distribución y con los representantes de los consumidores, con toda la cadena. Y claro, cuando hablamos de la cadena alimentaria, pues ya ahora todo el mundo habla de la cadena alimentaria. Pero pensemos qué es la cadena alimentaria en España, por ejemplo. En España la cadena alimentaria son 914.000 explotaciones agrarias, agrícolas y ganaderas, 30.500 industrias alimentarias, muchas de ellas de pequeña dimensión, 3.500 cooperativas. Estamos hablando de aproximadamente 24.000 supermercados e hipermercados y de unas 100.000 tiendas de alimentación. Todo eso es la cadena alimentaria en España. Por tanto, es muy compleja en su funcionamiento. Estamos muy acostumbrados a que los lineales estén llenos, que no haya ningún problema. Me acuerdo perfectamente que una de mis primeras comparecencias en nombre del Gobierno al principio de la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Pues sería pues en marzo mismo del 2020, fue para asegurar en nombre del Gobierno lo que sabíamos y teníamos controlado por los contactos con la distribución, la industria y la producción, que no habría carestía, que no faltarían alimentos de los lineales, y fue verdad, así fue, no hubo ningún problema. En el tiempo que soy ministro, pues desde junio del 18 hemos tenido 2 incidentes puntuales, uno fue Filomena y otro fue el paro patronal de transportes, que también supuso alguna disrupción, pero el resto hemos tenido un funcionamiento normal. Esto creo que a los ciudadanos nos parece una cosa absolutamente normal, pero no es tan normal. No es tan normal, es que la cadena alimentaria es tremendamente compleja. Esto en cuanto al funcionamiento. En cuanto a los precios, ¿qué determinan los precios de los alimentos? Los precios de los alimentos vienen determinados por los costes de producción y además por una ley de la que me siento muy orgulloso, que es la ley de la cadena alimentaria. Porque, sinceramente, antes estaba muy claro quién fijaba los precios, el más poderoso. Y los más vulnerables ciertamente eran agricultores y ganaderos. Hoy, con la ley de la cadena alimentaria, hemos prohibido la venta a pérdidas en España. El comisario europeo me decía hace poco, esta mañana lo repetía en la reunión que tenía con una delegación de la Comisión de Agricultura del Parlamento polaco, que la ley española va a ser pionera en la próxima reforma de la Directiva Europea sobre el tema. Y yo creo que ha sido una decisión valiente, pero una decisión valiente que tiene que añadirse evidentemente en este contexto a todo lo que suponen los costes de la producción. Por tanto, si suben los costes de producción del agricultor y del ganadero, si suben los costes de producción de la industria,
evidentemente eso tiene que tener un reflejo. ¿Qué podemos hacer y qué estamos haciendo? En primer lugar, lógicamente, las ayudas de la política agrícola común, que son más de 4.000 millones de euros que han sido abonados al sector en el último trimestre del año pasado. Los seguros agrarios, porque hemos hablado hasta ahora de, y es un tema muy vinculado a la economía circular, hemos hablado de mercados, pero también hay que tener en cuenta las condiciones climáticas y en particular el cambio climático, la sequía extrema que hemos vivido, las altas temperaturas que han disminuido notablemente las producciones. Y todo eso ha tenido una repercusión sobre el seguro agrario, donde hemos abonado este año más de 800 millones en 2022 de indemnizaciones a este respecto. Y finalmente decía de las ayudas del Gobierno, que han sido más de 1.800 millones para aquellos sectores más vulnerables en este contexto. Y además en diciembre las dos medidas que adoptamos, la reducción del IVA del 4 al 0% y del 10 al 5% en el caso de pastas y de aceite de oliva, más el bono de 200 euros que está actualmente tramitándose y que entendemos puede beneficiar a alrededor de 1.400.000 personas en nuestro país. ¿Significa esto que, como decía el otro día en la reunión del observatorio, la consecuencia necesariamente sea una bajada de los precios? Bueno, yo creo que ahí está el gran reto. El Gobierno ha hecho un esfuerzo. Fruto de ese esfuerzo es que en el mes de enero hemos reducido en interanual 3 décimas y en intermensual el incremento ha sido de un 0,4, 1,6 de reducción en el caso de los productos a los cuales se ha aplicado un IVA reducido, incremento del 1,4 en el caso de los productos a los que no se ha aplicado un IVA reducido, consecuencia 0,4, que es exactamente la media de los últimos 20 años. Es decir, hemos conseguido que en un año donde hay inflación alta en todos los mercados internacionales, hemos limitado ese crecimiento. ¿Eso es suficiente? Bueno, pues estamos trabajando. Las medidas aprobadas en diciembre tienen que evaluarse pues después de, fija el propio decreto ley, que los datos del mes de marzo, del mes de marzo, que son conocidos a mitad de abril, nos permitirán hacer una evaluación. Y como ayer mismo decía quien les habla, y la ministra de Hacienda también, pues vamos a evaluar esa situación para, lógicamente, ver qué es necesario. Ni fue improvisada la decisión de diciembre, ni el seguimiento que estamos haciendo en este momento. ¿Qué le pedí yo el lunes a toda la cadena alimentaria? Pues un esfuerzo para trasladar esa disminución de costes en los precios efectivos en cada eslabón de la cadena. Del mismo modo que yo he estado al lado de la cadena reivindicando y apoyándoles cuando subían los costes para efectivamente reflejarlo en precio, ahora si hay una disminución debe producirse así y lo estamos siguiendo de cerca. ¿Y qué opina de la propuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo que pide limitar los precios? Bueno, este es un tema muy antiguo y yo comprendo que cualquiera instintivamente, bueno, pues mucha gente diría, bueno, si los precios se limitaran, pues no habría incremento de precios. Bueno, la realidad no es así. No es así desde un punto de vista práctico y tampoco lo es desde un punto de vista legal. Desde un punto de vista, empezaré por el final, desde un punto de vista legal, es claro que ni el Tratado de la Unión Europea, ni el Tratado de Funcionamiento, ni la Constitución Española permiten topar precios. Pero después desde un punto de vista práctico, porque claro, ¿qué se está hablando cuando se habla del tope de precios, ¿no? ¿Se está hablando de un producto singular o de una categoría de productos? ¿Y cuáles son las consecuencias? Yo hablaba el otro día de los tomates, por ejemplo, ¿no? Tenemos más de 35 variedades de tomate, de ellas aproximadamente 15 son las más vendidas. ¿Hablamos del tomate genéricamente o hablamos de una variedad concreta? Y si hablamos de una variedad concreta o de unas variedades concretas, ¿cuáles son los costes de producción que han tenido, que son absolutamente diferentes? Y después la pregunta final y que creo que algunos de los que proponen este tipo de medidas las sugieren, yo creo que de buena fe, pero sin pensarlo mucho y sobre todo sin pensar en las consecuencias,
¿Qué supone todo esto? Supone que alguien va a pagar esa diferencia. Si al final de la cadena se topan los precios, quiere decir que o bien la industria o bien el productor primario va a haber disminuido sus ingresos. Y si ve disminuido sus ingresos, puede bajar por debajo del umbral de rentabilidad. Por eso yo digo que ese es un tema, y no quiero disuadir a nadie, este es un país de libre expresión, cada uno piensa y dice lo que le da la gana. Yo respeto la libertad de expresión, siempre he luchado por ella. Pero en esta legislatura... pero de una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es pensar lo que uno está proponiendo. Y en este caso, yo estoy convencido que, como ha ocurrido en crisis anteriores, el pagano sería, sin duda, el agricultor, el ganadero y los pequeños productores industriales, sin duda alguna. Se lo pagarían los más débiles en la cadena. Sin duda. Sin duda, y además no resolvería un problema. Pero porque no se le pueden... Mire, el único país de la Unión Europea que ha pensado una cierta medida de este carácter, si no recuerdo sobre la barra del pan, es Hungría. ¿Sabe usted cómo está Hungría en precios? Por encima del 30%, en precios alimentarios. Pero en esta legislatura el Gobierno se ha aprobado algunos límites de precios. Así a bote pronto las mascarillas, los límites al alquiler y el tope del gas. ¿Por qué si ha funcionado en otros sectores no puede funcionar aquí? Porque la realidad es totalmente diversa. O bien estamos hablando de, y estoy pensando en los mercados energéticos, estamos hablando en mercados regulados o muy regulados, en cual todas las variables están claras, y desde luego el mercado agroalimentario es de, primero, en una economía social de mercado funciona como funcionan la oferta y demanda, pero después tenemos variables que lo hacen infinitamente más complejo. Si me permite, una de las cosas que está produciendo este debate es que mucha gente está conociendo, como ya pasó durante la pandemia, la dificultad y lo extraordinario que es producir alimentos, que esto no es tan fácil. Hay quien piensa que las pechugas de pollo están colgadas de un árbol, ¿no? Sí, sinceramente, a veces hay gente muy despistada y que hay que decirle el ABC, ¿no?, de las cosas y cómo funcionan. Yo creo que es verdad que somos una sociedad que tiene un peso rural muy importante, que tiene unos orígenes rurales, pero donde en estos momentos pues el 80% de la población española vive en el 20% del territorio de España, ¿no? Y yo creo que se nos ha perdido un poco ese origen o alma rural y hace falta ver realmente lo difícil que es que, por ejemplo, la cadena alimentaria mantener los márgenes de rentabilidad de cada uno de los eslabones, porque además he sido muy sencillo, he hablado de los 3 eslabones básicos, pero piense usted que eso está unido la logística, los insumos, los servicios de toda naturaleza, veterinarios y otros, es decir, una serie de realidades que hacen, cuando lo miras de cerca, el tema mucho más complejo. Por tanto, a esa complejidad, por desgracia, no tiene una solución sencilla ni una varita mágica. Y por eso estoy convencido de que las medidas, el compromiso y el seguimiento que estamos haciendo desde el Gobierno es la vía adecuada, ¿no? Ha dicho que en abril van a evaluar los resultados. La semana pasada ya se constató que los precios de los alimentos han dejado de subir, pero todavía no están bajando. ¿Cuándo creen desde el Gobierno que pueden empezar a bajar? Bueno, yo creo que yo en eso me fío de mi equipo, de lo que lógicamente indican los técnicos de mi ministerio y también del Ministerio de Economía, pero también me fío de lo que dice la FAO en materia de alimentos, o la Comisión Europea, o el Fondo Monetario Internacional, o la OCDE, ¿no? En el caso de la FAO es muy claro, los precios alimentarios empezaron a subir claramente a partir de octubre del año 2021, es decir, al final de la pandemia, y los problemas... las restricciones de suministro por parte Exactamente, los problemas de oferta y demanda y sobre todo también los problemas logísticos han estado ya disminuyendo en los últimos meses este índice FAO. De hecho, el de enero del año 23 es inferior al de enero del año 22. El comportamiento de alguno de los mercados más importantes, estoy pensando en trigo, maíz o soja, es favorable. Lo hemos visto ahora con el precio del gas, lo cual ha repercutido también en el precio de los fertilizantes. Hay productos, en cambio, donde la situación continúa siendo complicada, por ejemplo, en el trigo duro, lo cual influye en la producción de las pastas, que es un producto de gran consumo.
Es también bastante complejo, no solo ahí, sino también en el arroz, donde como consecuencia también de las condiciones climáticas ha habido menor producción en el hemisferio sur y también en el hemisferio norte. Y bueno, esta es una situación, por tanto, no es sencilla, es muy compleja. Tenemos el acuerdo del Mar Negro sobre la salida de grano de Ucrania, que ha sido fundamental para conseguir relajar los mercados internacionales, pero no es nada sencillo. Yo lo siento, que decir, hay quien ve el mundo en blanco y negro. Yo comprendo que hacer política en blanco y negro es más fácil. Yo siempre he sido un político de matices, quizás por eso he llegado donde he llegado y no más. Quiero decir que no creo que el mundo sea en blanco y negro. Ha llegado ministro, no es poca cosa. Bueno, y estoy muy contento y es evidentemente el tope de mi vida política y nunca he pensado llegar a... Y además he tardado bastante, ¿no?, en llegar a ministro. Los ingleses tienen una expresión que a mí me divierte mucho, que dicen demasiado joven, demasiado rápido. Y yo creo que en la política española también hay un poquito de eso, ¿no? De lo de demasiado joven, demasiado rápido. ¿Y lo de demasiado rápido? Una cuestión, ¿por qué los alimentos, bueno, los alimentos no, los productos en general suben tan rápido, pero luego tardan tanto en caer? Suben como cohetes, Esa caen es como una de plumas. las claves terribles de la inflación. La inflación como fenómeno económico es un fenómeno realmente pues muy preocupante, ¿no?, en las economías, ¿no? Porque además siempre después están los que dicen, por ejemplo, cosas terribles, ¿no? Si no hay más paro no bajará la inflación, y cosas que asustan, ¿no? Que ahora, por ejemplo, la derecha en España repite mucho, ¿no?, para ver si anima a que las cosas vayan mal, ¿no? Pero no lo logra, afortunadamente, porque nuestros datos son magníficos desde el punto de vista de creación de empleo y de crecimiento del PIB. No digo que todo sea fácil, pero evidentemente en este contexto, como usted muy bien decía, la inflación sube rápido y baja despacio, y si eso es válido, por ejemplo, para los productos energéticos, aún lo es más para la cadena alimentaria, porque la cadena alimentaria es mucho más compleja, ¿eh? No quiero cansarles, pero fíjese, por ejemplo, el precio del maíz o el suministro de maíz, la oferta y demanda. Yo recuerdo cuando empezó la invasión rusa de Ucrania, cogí el teléfono y llamé a mi colega argentino, al que no había tenido ocasión de conocer aún personalmente porque había sido nombrado hace unos meses, para pedirle cómo estaba el abastecimiento de maíz. Al final lo acabamos comprando en Canadá, en Estados Unidos y Brasil, pero queríamos tener sustitutivos al cierre del mercado ucraniano, ¿no? Y lo hicimos así, pero efectivamente ese maíz tiene que transformarse en pienso y tiene que, a su vez, ser comercializado y vendido a los ganaderos. Y, a su vez, los ganaderos ponen el producto final, es decir, la carne o, evidentemente, pues la leche o los quesos en el mercado, con una cierta dilación temporal. Por tanto, no es tan automático ni tan sencillo, ¿eh? Ya sé que a usted y a mucha gente que nos sigue le gustaría decir mañana, o el ministro ha dicho que el mes que viene. Pues no, lo que sí que vemos, y por eso reitero no solo el mensaje, sino la voluntad del Gobierno, es que en esa senda decreciente tenemos que hacer todos de nuestra parte todo lo que sea posible para acelerarla, porque evidentemente el precio de los alimentos es un problema para las familias y somos perfectamente conscientes de ello. Y usted, que conoce muy bien esa cadena alimenticia y lo complejo que es la producción de alimentos, ¿dónde cree que se queda el valor? O sea, ¿dónde cree que está la parte más débil y la parte más fuerte de esa cadena, y quién se está quedando con márgenes más fuertes? Bueno, es muy difícil. Una de las primeras cosas, y es de hecho el objeto y la tarea principal, el otro día la reunión que tuve anteayer, este lunes, del observatorio, fue con carácter extraordinario. Pero una de las cosas que hace con carácter consultivo, no prescriptivo, el Observatorio de la Cadena Alimentaria es hacer transparentes la formación de precios en las distintas cadenas de producción dentro del sector. Ver exactamente cómo va evolucionando el precio desde un Claro, paso al siguiente. desde el productor primario y sus costes hasta el consumidor. Parte de esa información es evidentemente información clasificada y que no se puede hacer pública porque las empresas y los operadores nos la transmiten con reserva de confidencialidad, porque si no, lógicamente, en un mercado abierto, pues lógicamente sería de cara a la competencia, pero nosotros sí que conocemos la evolución
perfectamente dónde se reparten los costes y, sobre todo, una cosa muy importante. Vea, por ejemplo, el ejemplo, ¿por qué la primera ayuda de Estado del Gobierno de España el año pasado, en el mes de abril, fue para el sector lácteo? Porque en ese análisis de la cadena de valor vimos que era el sector donde tenía una mayor debilidad, vulnerabilidad, y el productor primario tenía un mayor problema de rendimiento. Hoy, en cambio, estamos por encima de la media europea en el precio en origen de la leche. Otro ejemplo, el aceite de oliva. En plena pandemia, a junio del año 2020, convoqué una reunión de todo el sector y planteé un decálogo de medidas. Pues mire, las medidas eran para regular el mercado y la oferta. Ahora resulta que el problema que tenemos es el contrario, que tenemos una falta de oferta, estamos con una reducción del 49%, que es lo que está provocando el incremento de precio de los alimentos. Por tanto, ya digo que es una cuestión con muchos datos que intervienen y en la que es muy difícil hacer una predicción, evidentemente, a corto plazo. Muy bien, pues terminamos aquí, nos hemos ido un poquito de tiempo. Muchísimas gracias, ministro.